Algo interesante de Immanuel Kant respecto al sexo y por ende a la sexualidad era la forma como visionaba y por ende cómo argumentaba el goce del placer sexual. Bueno, a este respecto y a decir verdad, Immanuel Kant veía el sexo como un problema, ¿no? Algo problemático desde una perspectiva moral, ¿no? Pues en tal sentido, Immanuel Kant argumentaba que el sexo fuera de la procreación dentro de una pareja matrimonial, decía él que implicaba utilizar a la persona, en este caso la otra pareja cónyuge, como un medio, dice, para un fin que se oponía en el mismo o en la misma naturaleza de la relación matrimonial. Es decir, era algo así como tratarla, ¿no? Como un fin en sí misma la otra persona. Por lo tanto, y a este respecto, me llamó la atención a mí en lo personal, eh, desarrollar de una manera dinámica la forma como él elabora toda esta argumentación respecto al sexo como un problema desde su perspectiva moral. Intentemos acercarnos un tanto a su expansiva argumentación dentro de sus obras, de sus hipótesis, sus tesis que él desarrolla, muy bien elaboradas. Bueno, como dije anteriormente, Immanuel Kant en su filosofía moral desarrolla el concepto del imperativo categórico, que a decir verdad establece que las acciones, según él, deberían ser juzgadas por su universalidad y por ende por el respeto mutuo a la dignidad humana y a la libertad intrínseca del alma de cada individuo. De modo que, en relación con el sexo, Kant consideraba muchos puntos, muchos elementos claves que, a decir verdad, deben ser considerados o merecen ser dignos de escudriñamiento, poderlos leer, poderlos estudiarlos de una manera más ansiosa, con más vehemencia, para poder vivir el goce del placer de una manera más placentera, ¿no? Bueno, escuchemos qué es lo que decía Immanuel Kant respecto al sexo, ¿no? Como dije anteriormente, sus consideraciones. Hablaba sobre la deshumanización, de modo que él afirmaba que el uso del sexo fuera del matrimonio para la simple, dice, gratificación sexual de algún individuo en la pareja, degradaba, decía la persona, a un objeto, un medio para satisfacer un deseo. Por lo tanto, en lugar, decía él, de ser tratada como un ser humano con el digno y el respectivo valor intrínseco, no era digno de que la persona sea usada así, de esa manera. A esto él le llamaba la deshumanización, cuando se utilizaba a una persona para un fin que era degradante a la misma persona dentro de una relación sexual. Luego él desarrolla y aplicaba un principio moral al sexo. Por lo tanto, él podía afirmar y decía que no se puede universalizar el uso de otra persona como objeto de deseo, ya que desde su perspectiva, Immanuel Kant afirmaba que esto podría implicar que todos podían ser tratados de la misma manera, lo cual, y a decir verdad, es contrario, decía él, a la dignidad humana. De modo que era necesario que hubiera un consenso dentro del deseo del goce del placer sexual. Por lo tanto, Kant veía el matrimonio ya enmarcado en este asunto como la única instrucción, decía él, donde la sexualidad puede o podía tener
cabida moral y por ende algo fructífero dentro de una relación sexual de pareja. Asimismo también él afirmaba que las personas se comprometen al unirse mutuamente, dice, con propósitos más elevados que la mera naturaleza carnal del instinto sexual. Por lo tanto, todos estos detalles de la procreación que él desarrolla y la convivencia solo se pueden vivir de una manera fructífera dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, desde la perspectiva de Immanuel Kant, no era agradable, era degradante, decía él. A este respecto es importante también rescatar, ¿no? Y por ende, ¿por qué no subrayar todas las ideas de Immanuel Kant sobre el sexo? Pues a decir verdad, toda esta argumentación que él desarrolla, que él sustenta y deja por sentado, ha sido objeto de debate, de crítica, como toda hipótesis, como toda teoría, de todo un buen filósofo, y algunos han argumentado que su visión era un tanto restrictiva y por ende recalcitrante, y que no se podía aplicar a las relaciones entre personas del mismo sexo. Otros han favorecido su punto de vista, su postura filosófica, mientras tanto otros no. Bueno, son cosas de los grandes pensadores que a lo largo de la historia han consagrado su vida, como siempre digo yo, y por ende han desarrollado muy buenas ideas, ¿no? Que a decir verdad nos ayudan para bien. Algunos para bien, otros no les conviene para nada, ¿no? Bueno, cada quien saca sus propias conclusiones, toma sus propias determinaciones después de considerar, de analizar, reflexionar algún estudio de estos pensadores. Desde mi perspectiva, mianroba.com, Cultura Sexual en Movimiento, me despido de esta explicación respecto a la perspectiva moral de Immanuel Kant sobre el sexo y la sexualidad del ser humano. Un gusto, permiso.